1, versículo 10. Versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Dios amado, te damos gracias en esta tarde, que tu palabra corra como ríos en nuestras vidas y sea de edificación en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Atamos, reprendemos todo lo contrario, lo sujetamos a tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a Él. Es digno de toda gloria y de toda honra. ¿Cuánto lo creen? Hay un título ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. Dice ahí, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poder y la sabiduría del Señor. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, es poder de Dios. Para los que se pierden, la palabra del Señor es ¿qué? Locura. Esos están locos, ¿verdad? No tienen importancia. Esto es para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a usted y a mí, dice a nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra es poder de Dios? Para vida eterna. La palabra es poder de Dios. Cristo, poder de Dios. Luego dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El Señor, mis amados, utiliza aquella persona a la cual ha nacido en Él, ha nacido de nuevo, y le da su sabiduría, su entendimiento. Pero hay sabiduría que es de este mundo, a la cual Dios tiene que destruir para que su palabra corra como ríos. Hay una pregunta ahí en el versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Recuerde usted que cuando Jesús estaba enseñando la palabra, pasaba por donde los escribas, que eran sabios, conocedores de la ley, y Él les enseñaba cosas sencillas y ellos no entendían, se enfurecían, se ponían bravos por lo que el Señor enseñaba, por lo que Él transmitía, y lo querían apedrear por esto, blasfemo le decían, porque no podían entender que lo que el Señor hablaba, que lo que Jesús hablaba era sabiduría de Dios, sabiduría del Señor. Y ellos en su sabiduría humana o entendimiento humano no podían percibir lo que venía de Él,
Señor. Muchas veces la sabiduría mía impide que Cristo sea revelado aún más en mi vida, porque me creo que me las sepo todas, pero en el Señor siempre el más humilde, el más sencillo me puede enseñar, me puede edificar, porque Dios lo puede usar. ¿Cuánto lo creen? Dios usa a quien Él quiere. Luego sigue diciendo, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la sabiduría del mundo no hubo ¿qué? Salvación, sino que hubo salvación por la predicación del Evangelio, por esa revelación del Evangelio. Por eso cuando Pedro lanza su primer discurso allá, cuando dice que cae el Espíritu Santo en la reunión que tenían allí el día de Pentecostés, y Pedro se levanta y empieza a predicar, los criticaban. Ay, esos están borrachos, esos están locos. Pero ¿cómo habla si es gente del vulgo? O sea, no era un personaje estudiado. Pedro lo que hacía era pescar, trabajar en el mar. Pero vino el Espíritu Santo, o sea, la sabiduría de Dios, y lo hizo hablar cosas inefables, cosas que el hombre no podía con su sabiduría humana entender. Entonces, ¿qué pasó? La salvación vino a través de la predicación del Evangelio por los creyentes. Verso 22, porque los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan sabiduría. En ese entonces los griegos eran los más sabios del planeta. Los judíos buscaban señales. Recuerden que a Jesús, ¿qué le dijeron? Haznos una señal y creeremos. Y el Señor dijo, no, señores, no es así, porque no se cree por vista, sino por fe. Y los griegos tenían ¿qué? Sabiduría, pero no es con la sabiduría humana, sino con la sabiduría del Señor. Así que, mis amados, ¿qué quiere decirnos la palabra aquí? Que todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender, a desaprender para aprender más del Señor. Y que Dios puede usar a cualquier persona, por humilde que sea. Dios lo transforma, lo cambia y puede traer una palabra para usted y para mí. Tenemos que estar dispuestos a recibirla del Señor. Verso 23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicaban? A Cristo. ¿Qué estaba predicando Pablo aquí? A Cristo estaba predicando el apóstol Pablo. Ese era el mensaje, predicar a Cristo. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Aquí en este momento y ahora estamos predicando ¿a quién? A Cristo crucificado, que para los judíos era ¿qué? Tropezadero, y para los gentiles locura. Para el que no tiene a Dios en el corazón, esto es locura, pero el que tiene a Cristo en el corazón, este momento es de edificación para conocer más de la palabra y más del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Verso 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Más para los llamados, dice ahí, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En conclusión, Dios es poderoso
porque lo insensato de Dios es más sabio que lo que nosotros pensamos, y lo débil de Dios es más fuerte que usted y yo. Dios es poderoso en conclusión. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es según qué, la carne, que yo soy sabio, que soy poderoso o que soy noble, sino es a través del Señor. Es a través de ese Cristo que opera en mi vida, a través del Espíritu Santo que está operando en mí, en ti, en mí, que nosotros somos sabios, que somos poderosos o que somos nobles. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo obrando en usted y en mí. Y cada vez que el Espíritu de Dios obra en usted y en mí, ese Cristo impartido, mis amados, nosotros vamos adquiriendo más sabiduría, más entendimiento del Señor y no de los hombres. Ese es el propósito del Evangelio, de la palabra y de esta palabra para usted y para mí. Luego dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué fue lo que escogió Dios? A lo necio. Para avergonzar a los ¿qué? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios escogió a lo ¿qué? A lo necio para avergonzar a los sabios. Por eso la gente natural no puede percibir esto. ¿Cómo es que alguien con familia, con hijos, de un momento a otro empezó a enseñar la palabra? ¿Cómo así? Si no se preparó, si no estuvo allí. Pues déjame decirle que quien nos prepara a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. No está de más indagar y hacer algunos estudios, no está de más. Pero lo primordial es Él, el Espíritu Santo, que dice ahí, porque de lo insensato de Dios, porque lo insensato, me perdí, 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y luego sigue diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tremendo. Así que los griegos quedaron ¿qué? Locos aquí. ¿Cómo así que Pedro está predicando? ¿Cómo así que Pablo se volvió, después de ser judío, de estar allí con Gamaliel, ahora resultó predicando lo del camino? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿De dónde viene este entendimiento? Y a ellos les parecía locura, no le prestaban importancia. Pero para Pablo y los que oían la palabra de corazón era salvación y vida eterna. Para usted y para mí la palabra del Señor es salvación y vida eterna. Es bendición en Dios. Luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis amados, Dios nos escogió, Él nos formó, Él nos dio su sabiduría, su entendimiento. ¿Por qué yo me voy a enorgullecer? ¿Por qué como líderes nos vamos a enorgullecer si todo viene de Él? Nosotros simplemente estábamos ahí y Él nos tomó y nos introdujo a ese propósito eterno. A ese propósito eterno en Dios. ¿Quién fue el que nos llamó? Él. ¿Quién fue el que nos escogió? Él. Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos ¿para qué? Para llevar esta palabra, para predicar, para enseñar a Cristo. Por eso dice en el verso 23, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. ¿Predicamos a quién? A Cristo. Luego dice, mas por Él
Verso 30, estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Padre, por Dios, usted y yo estamos en Cristo Jesús. Cada persona que hace parte de la iglesia, que es la iglesia, fue llamado por Él a ser parte de Cristo Jesús. Verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, por Él estamos ¿a dónde? En Cristo. ¿Para qué? Para justificación. Fuimos justificados por el Señor. Pero también dice que ¿qué? Estamos para santificación. Debemos santificarnos a través de el Señor para estar actos cada día delante de Él. Esforzarnos, mis amados, cada día a ser santos, a ser santificados en el Señor. Y dice, ¿y para qué? Y redención. Fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de tantas cosas para que andemos en santificación por el Señor. Debemos permanecer ahí, mis amados, santificados en Cristo. Este evangelio que estamos oyendo, que hemos oído y que todos los días estamos estudiando en la palabra, nos debe llevar a ser cada día más santos delante del Señor, a ser aptos cada día delante de Él, en Cristo. Decirle, Señor, ayúdame a hacer cada día la voluntad del Padre, a hacer lo que a Él le agrada, lo que al Señor le agrada. Verso 31, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es poderoso, mis amados. ¿De quién debemos gloriarnos? Del Señor. ¿De quién debo sentirme orgulloso? Del Señor. Del Señor. No enorgullecerme, es que yo hice esto, yo hice aquello otro. No, es el Señor a través de mí. Es el Señor el que lo hace. Tal predicador enseña bonito, lo hace hermoso, tiene buena elocuencia. ¿Quién lo hace? Cristo, el Señor que vive en nosotros. Porque la sabiduría viene de Él. Esto es sabiduría de lo alto. Esto es sabiduría de Dios para usted y para mí. Entonces dice que para el que no es creyente, todo esto es ¿qué? Locura. Pero para nosotros es poder de ¿qué? Poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra, a todo aquel que cree. ¿Y cuántos han creído acá? El Evangelio es poder de Dios para ti, para salvación, para ti, para mí. Él es poder. El Evangelio es vida. Y por eso usted y yo escuchamos, aprendemos, entendemos y predicamos de Cristo. Porque fuimos llamados a eso, para predicar a Cristo crucificado. Cada día, mis amados, que cada día esa sabiduría de Dios esté sobre usted y sobre mí. Pero que todos los días nosotros digamos, Señor, yo no lo hago porque es que, no, yo lo hago porque es que es usted en mí. Es el Señor en nosotros el que obra. Y recuerdo que cuando estaba estudiando en la escuela, a mí me sacaban al tablero y a mí se me olvidaba todo. De los nervios que me daban delante de mis compañeros. Me podía saber la suma 1 más 1, 2 y salía el tablero y se me olvidaba. Me daba miedo hablar delante de mis compañeros. Y hoy día
lo hago delante de ustedes. Ustedes dirán, pero ¿cómo así, hermano? Porque esto viene ¿de quién? De Dios. Y yo he entendido que no soy yo, es Cristo en mí. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el Señor en nosotros, que nos da capacidades, que nos da dones, que nos da talentos, para ponerlos por obra en el cuerpo de Cristo. En mi sabiduría humana se me olvidaban las sumas, 1 más 1, se me olvidaban, no podía hacerlo en el tablero. Me daba nervios, me daba pavor hablar en público. Pero cuando Cristo vino a mi vida, Él me dotó, y de eso vil que había en mí, sacó un servidor para que enseñara su palabra. Yo sé que con usted ha hecho lo mismo también. En otro tiempo quizá usted no entendía de la palabra, pero hoy día usted y yo entendemos. ¿Sabe por qué? No es por nuestra inteligencia, es porque es Cristo sabiduría, Cristo poder y sabiduría de Dios. ¿Cuánto lo creen? Es Él en nosotros que nos da esa sabiduría y ese entendimiento. Así que, mis amados, esforcémonos cada día a estar ahí firmes en aquel que nos llamó para sembrar en nosotros ese poder, esa sabiduría de Dios, y hacer cada día su voluntad y caminar como Él quiere que caminemos, en justificación y en santidad, sin la cual nadie, dice la palabra, verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que, mis amados, esforcémonos a estar firmes, agarrados de la mano del Señor. Démosle un aplauso a Él porque Él es bueno. Cierra tus ojitos y démosle gracias por la palabra. Amado Señor, te damos la gloria y te damos la honra, Dios. Señor, en esta tarde te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, aquí está cada uno de mis hermanos, Dios, aquí está mi vida delante de ti. Sigue dándonos sabiduría, entendimiento, conocimiento de ti, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto, que cada día opere en nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esa sabiduría que operó en Cristo opere en cada una de nuestras vidas, a través del Espíritu Santo, de ese Cristo impartido, Señor. Y así podamos avergonzar a los sabios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra en esta tarde. Espíritu Santo, aquí está mi hermano, mi hermana, que cada día, Señor, estemos firmes, agarrados de tu mano, agarrados de tu palabra, caminando contigo, Señor, con un solo objetivo: llegar a la meta, llegar al supremo llamamiento, llegar hasta la medida del varón perfecto que es Cristo. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la adoración, Señor. Gracias te damos, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos?